Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Atlético de Madrid y del Cholo Simeone. Y puntualmente tengo ganas de hablar con ustedes y debatir acerca de por qué todos los jugadores argentinos que llegan al Atlético de Madrid y son dirigidos por el Cholo Simeone terminan fracasando en el conjunto español. Vamos a estar haciendo un poco un repaso de cada uno de los casos, desde que el Cholo es el técnico del Atlético, cada argentino que ha dirigido, y después exponer las razones, que creo que son varias y son distintas para cada uno de los casos, de por qué los argentinos no logran triunfar en el equipo colchonero a las órdenes del Cholo. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que ahora sí arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado y sponsor oficial del canal. Ya finalizada la Copa del Mundo en Qatar, vuelven todas las competiciones importantes a nivel clubes, vuelve la Premier League, vuelve la Liga Española, dentro de poco también vamos a tener la Champions y qué mejor que tener toda la información al alcance de tu mano. Lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar en la descripción y la vas a poder descargar de forma completamente gratuita, tanto para iOS como también para Android. Diego Pablo Simeone llegó al Atlético de Madrid en la temporada 2011-2012. Lleva dirigiendo 604 partidos con un récord de 353 victorias, 141 empates y 110 derrotas. Ha logrado hasta el momento 8 títulos, 2 ligas españolas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, 2 ligas europeas y 2 Supercopas de Europa, además de lograr 2 veces llegar a la final de la Champions League, donde perdería en ambas ocasiones frente al Real Madrid. Lo más importante, igualmente creo yo, más allá de los títulos y lo que ha logrado con el Atlético, es que convirtió al equipo colchonero en un equipo que pelea todo lo que juega, tanto a nivel local como también a nivel internacional, otorgándole una identidad clara de juego y obviamente también llevándolo a las primeras planas del fútbol mundial. Sin embargo, siempre ha llamado la atención la dificultad del Cholo en poder configurar dentro de su esquema a sus compatriotas, y es que en su etapa como colchonero ha contratado más de 15 futbolistas argentinos y el porcentaje de aquellos que han logrado rendir en el equipo realmente es bajísimo. Vamos a pasar ahora a repasar cada uno de los casos de los argentinos que han llegado al Atlético de Madrid y han estado a las órdenes del Cholo Simeone. El primero de todos los casos es el de Eduardo "El Toto" Salvio, futbolista que había llegado antes desde Lanús, antes de que llegue a ser dirigido por el Cholo Simeone, y que fue dirigido durante la temporada 2011-2012, que fue la primera del Cholo a cargo del equipo. Tuvo en 49 encuentros, marcó 8 goles, pero principalmente fue suplente. En la final, por ejemplo, de la Europa League, en la cual termina ganando el Atlético, solamente ingresó 2 minutos frente al Athletic de Bilbao. Se termina yendo al final de temporada a cambio de 11 millones de euros al Benfica, y si bien no fue un mal paso, tampoco es un jugador que terminó resaltando. En las temporadas siguientes vendrían algunos fichajes aún peores, por ejemplo el de Emiliano Insúa, que llegó a cambio de 3,5 millones de euros desde el Sporting de Lisboa, lateral izquierdo él en la temporada 2012-2013, y en 18 meses solo jugó 17 partidos. Se terminó yendo cedido al Rayo Vallecano y nunca volvió al Atlético de Madrid. Un caso similar es el del Cata Díaz, el futbolista del central que venía desde Getafe a cambio de 1 millón de euros, también en la temporada 2012-2013, que jugó 22 partidos en una temporada, una saga muy consolidada con Godín y con Miranda. Igualmente cuando jugó no lo hizo bien, su nivel estuvo muy por debajo del esperado y al final de la temporada se terminó yendo libre a Boca Juniors de Argentina. En las temporadas siguientes, por ejemplo, llegó Martín de Michelis libre desde el Málaga en la temporada 2013-2014, sin embargo ni siquiera llegó a debutar y lo vendieron al Manchester City a cambio de 4,5 millones de euros, y también llegó José Sosa a préstamo desde el Metalist Ucrania, solamente 6 meses, jugó 24 partidos, dio 6 asistencias, fue siempre suplente pero tuvo minutos y al finalizar la temporada no terminaron haciendo uso de la opción para comprarlo. De cara a la temporada 2014-2015 llegarían 2 nuevos argentinos. Por un lado, Cristian Ansaldi, el lateral izquierdo que llegó a préstamo desde el Zenit ruso. Solamente jugó 11 partidos, llegó para disputarle el puesto a Siqueira, pero nunca logró ganarlo y se terminó marchando al finalizar el préstamo y obviamente no hicieron uso de la opción, y posiblemente el jugador que más ha rendido dentro de los argentinos en el Atlético de Madrid, que es el caso de Angelito Correa, que llegó a cambio de un poco más de 10 millones de euros desde San Lorenzo Almagro, que actualmente sigue en el club, ha jugado 352 partidos, ha marcado 63 goles y ha dado 55 asistencias, y yo tengo igualmente ciertas cuestiones a tratar con el caso de Correa. No quedan dudas que es el que más rindió, no quedan dudas que es el que más se adaptó
al juego de Simeone, pero también yo tuve la suerte de ver a Correa, sobre todo en lo que fue la Copa Libertadores que termina ganando San Lorenzo en esa temporada, y era un jugador muchísimo más explosivo y con muchísima más vértigo, agilidad, un jugador mucho más completo de lo que vemos hoy en día para mí en el Atlético de Madrid. Justamente la necesidad de adaptarse al juego de Simeone para mí le terminó restando condiciones que, por ejemplo, lo han hecho que no se termine de ganar 100% nunca la titularidad en el Atlético y que inclusive no sea tan considerado en la selección argentina. De cara a la temporada 2015-2016, el Atlético de Madrid contrató 3 jugadores argentinos. El primero de ellos fue Luciano Vietto, que venía a hacer una gran temporada en el Villarreal y al cual además Simeone conocía muy bien de Racing Club. Pagaron 20 millones de euros por él. La verdad que en el Atlético de Madrid le fue muy pero muy mal, 38 partidos, solamente 3 goles, no tuvo tantas oportunidades y cuando las tuvo no las supo aprovechar, y a partir de ahí comenzó una seguidilla de sesiones hasta que finalmente quedó libre. Algo similar pasó con Matías Craneviter, que venía a ser uno de los grandes pilares del River de Marcelo Gallardo, llegó a cambio de 6 millones de euros, solamente jugó 11 partidos y lo comenzaron a ceder hasta que se fue, un jugador en el cual había muchas expectativas depositadas y que la verdad prácticamente no tuvo oportunidades. Y también llegó Augusto Fernández desde el Celta a cambio de 4 millones de euros, que comenzó hoy jugando y mucho, pero lamentablemente una lesión importante lo terminó marginando varios meses de las canchas y cuando volvió, no volvió a ser tenido en cuenta por Simeone y terminó yéndose a jugar a China. Sin duda uno de los grandes refuerzos que había muchas expectativas puestas en él y que terminó siendo un gran fracaso fue el caso de Nicolás Gaitán. En la temporada 2016-2017 le pagaron al Benfica 25 millones de euros, jugó 49 partidos, solamente 4 goles, flojo su nivel, acá no hay mucho que achacar a Simeone ni mucho menos, y se terminó yendo a China. También en esa misma temporada llegó Axel Werner desde Atlético Rafaela, un arquero que solamente sacó 3 partidos y después se terminó marchando a préstamo. También fueron fichados Nehuen Pérez en la temporada 18-19 y Nicolás Ibáñez en la 19-20, uno de Argentino Junior, el otro del fútbol mexicano. Nunca llegaron a debutar en el conjunto del Atlético de Madrid. Y los dos últimos refuerzos, y quizás dos de los que más claro dejan este ejemplo también de que no pueden triunfar a pesar de que les va bien, por ejemplo, en su selección, es el caso de Rodrigo de Paul y Nahuel Molina. Sobre todo el caso de Rodrigo, que llegó desde Udinese en la temporada 21-22, 35 millones de euros, venía a ser capitán y figura en Udinese, titular en la selección argentina, ha jugado 66 partidos, ha marcado 6 goles, ha dado 4 asistencias y cuesta realmente entender por qué rinde tan bien en la selección, campeón del mundo hace un par de meses, pero en el Atlético de Madrid no logra encajar su nivel. Y con Nahuel Molina pasa algo similar. Llegó desde el mismo equipo, en este caso en la temporada 2022-2023, pagaron 20 millones de euros, llega jugado 20 partidos, no ha marcado goles y es un jugador que también se siente y se ve a las claras a la hora de ver los partidos cuando le toca jugar de lateral derecho, que no está cómodo, que le cuesta mucho la marca y que claramente no está en su mejor versión como la que ha mostrado en Italia o en la selección argentina. Para cada uno de estos jugadores y cada uno de estos casos creo que hay distintas explicaciones. Hay jugadores que eran apuestas y nunca rindieron o no tuvieron lugar, como el caso de Axel Werner o Nehuen Pérez. Hay jugadores que llegaban a pelear un lugar, que eran más jugadores de complemento y quedó claro que no estaban a la altura de la competencia interna y también obviamente de la competencia en la Liga Española, como el caso de Ansaldi, de Insúa o del Cata Díaz. Y hay jugadores que llegaban en un buen momento y el Cholo, es verdad, no le dio los minutos necesarios y la confianza para poder ganarse un puesto. El caso sin duda de Matías Craneviter creo que es uno de los más emblemáticos. Lo mismo pasa con Luciano Vietto, que venía de jugar muy bien en Villarreal, y sin duda Gaitán, que venía siendo figura en el fútbol de Portugal. Para que se hagan una idea, más allá de que su nivel claramente no fue el esperado, nunca jugaron más de 3 partidos seguidos como titulares con el Cholo Simeone. También es cierto, y vale la pena aclarar, que estos 3 jugadores, si bien venían en un gran momento, después que terminó su etapa en Atlético de Madrid, nunca volvieron a levantar su nivel. Es más, terminaron prácticamente en un nivel muy por debajo de lo que había mostrado. El Atlético en los últimos años se ha convertido en un equipo de élite, y los equipos de élite no dan tiempo a adaptarse. La competencia interna es muy grande y si no rendís, no jugás de arranque. Y es lo que le ha pasado a la gran mayoría, por no decir a prácticamente todos, de los jugadores que vengo mencionando. Pero tampoco deja de ser cierto que la forma de jugar del Atlético no es para cualquiera. La exigencia física y táctica no es la misma que en la mayoría de los equipos. Muchos de estos jugadores venían de equipos más chicos que el Atlético, donde no había tantas pretensiones y además eran figuras en esos equipos, inclusive capitán, y se encontraron con un Atlético donde corrían desde atrás y obviamente tenían que hacer un esfuerzo mucho mayor para aunque sea ganarse un puesto dentro del 11 titular. Y también es cierto, y esto creo que es un debate que muchas veces se ha tratado cuando se habla del Cholo Simeone y su Atlético, que el estilo de juego del Atlético favorece mucho más a los jugadores
defensivos que a los de buen pie y sobre todo a los delanteros. Y hemos visto esto que ha afectado no solamente a argentinos, sino también a otros grandes jugadores y grandes fichajes por los cuales el Atlético pagó millones y millones de euros que no han rendido. Alessio Cerci, el italiano, Raúl Jiménez, el mexicano, sin duda el caso de Jackson Martínez, que llegaba como uno de los grandes goleadores del Porto y solamente estuvo 6 meses, Kevin Gameiro, también el caso de Vitolo, Tomás Lemar, por el cual se pagó más de 70 millones de euros al Mónaco y nunca terminó de rendir, Gelson Martin del mismo equipo, Joao Félix, posiblemente uno de los claros casos más evidentes de los últimos años, un jugador por el cual se pagó más de 120 millones y se termina yendo a préstamo al Chelsea, Renan Lodi, Musa Dembélé, Lucas Torreira o también Mateus Cunha, que hace poco abandonó el Atlético. Son muchos ejemplos junto a los Vietos, a los De Paul, a los Molina, a los Gaitán, que el sistema del Atlético Madrid no los favoreció y ni ellos lograron adaptarse ni tampoco el Cholo logró hacerlos encajar, porque si todos los refuerzos que traes, que son jugadores de renombre, que vienen jugando muy bien, no terminan rindiendo, por no decir prácticamente la gran mayoría, evidentemente no es solamente culpa de los jugadores, sino que el propio Cholo no ha logrado encajarlos o quizás no eran jugadores que servían para el sistema que él quería implementar, y obviamente ahí también es una falencia del técnico. Pero obviamente me gustaría leerlos en los comentarios. ¿Por qué creen que la gran mayoría de los jugadores argentinos que fichan por el Atlético de Madrid terminan fracasando? Y también, si quieren, lo podemos expandir el debate a por qué creen que los grandes refuerzos por los cuales paga tanto dinero el Atlético tampoco terminan rindiendo y adaptándose al sistema. No mucho más para decir. Dejen su comentario, su me gusta, suscríbanse al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en un nuevo video.